¿Alguna vez durante tu adolescencia sentiste que tus padres te trataban como si siguieras siendo un niño? Desde que tuve uso de memoria traté de tomar mis propias decisiones gracias a que ellos también me dieron la confianza. Siempre en la mesa, por más que tenía una edad relativamente joven, siempre tuve un punto de vista la cual fue respetada y eso me ayudó también en mi criterio para poder tomar las decisiones que para mí eran coherentes y relativamente correctas. La verdad sí, porque me sentía bastante segura y también me restringía muchas cosas que podía realizar sola y siempre tenía que estar acompañada de ellos para tomar cualquier decisión que realizaba. Bueno, desde mi experiencia siempre han decidido por mí, por lo que comía, la forma en cómo me vestía, porque yo para ese momento cuando uno es adolescente quiere descubrir un montón de cosas, un montón de, digamos, pasar por modas o ver cierto tipo de series o leer cierto tipo de libros y eso no me dejaban hacer. Yo a veces tenía que, si quería leer, por ejemplo, un libro de romance, obviamente que de acuerdo a mi edad, ellos no les gustaba, incluso los no sé, libros de acción, libros de ficción, no les gustaba y eso pues creo que incluso hasta ahora hay ciertas cosas que no me dejan, o me siguen tratando como una niña, ¿no? Porque no me dejan a veces ver cierto tipo de películas, incluso también con mi alimentación ahora, no me dejan, se molestan si es que como comida chatarra, pero una vez a la semana se molestan con eso y es como que yo soy una adulta y sé cuándo comer o qué tipo de alimentos comer, soy muy consciente ahora. Con mis padres siempre me han hablado mucho acerca de la diferencia de libertad y libertinaje, que la libertad es más que todo en base a la confianza que me tienen de poder irme a trasladar a diferentes lugares, ir a fiestas, zonas de recreación, mediante esa hay una comunicación continua. Y no me trataban tanto como una niña porque yo podía tomar mis propias elecciones de como qué películas quería ver, qué libros leer, con quiénes me iba a comunicar por redes sociales, pero siempre con una supervisión de que no sean personas extrañas, siempre en mi contexto más cercano porque es una etapa donde estamos creciendo y un poco estamos intentando esa independencia por nosotros mismos y en ocasiones tenemos opiniones opuestas a nuestros padres porque es nuestra forma de poder decir, me estoy abriendo hacia el mundo. Pero si tus padres entienden ello y no se enojan porque tú tengas opiniones diferentes, eso es muy bueno para tu crecimiento personal. La adolescencia y específicamente la pubertad marca una frontera entre la niñez y la adultez y muchas veces los padres lo que queremos es protegerlos. Sin embargo, no nos damos cuenta que lo que estamos haciendo es invadiendo su espacio personal. Por eso, con la doctora Wendy Anticona vamos a hablar de cuál es el rol de los padres y qué estrategias ellos tienen que asumir para que esta etapa de transición pueda ser favorable para el adolescente. Soy Dani Araujo y bienvenidos a Cayetanamente. Doctora Anticona, bienvenida a Cayetanamente. Qué gusto tenerla en el programa. Muchísimas gracias, me siento la verdad muy contenta y agradecida de estar aquí frente a ti y bueno, a las personas que después nos van a ver y escuchar. Es importante tener un espacio siempre para poder hablar de esa transición que hay, ¿no? De la infancia a la adultez, ¿no? Frente a los adolescentes, ¿no? De pronto podemos un poco pensar en cuáles son esos factores emocionales, psicológicos, ¿no? Que comienzan a ser importantes, que comienzan a aparecer en esta transición de la infancia a la adolescencia. La verdad son bastante numerosos, pero yo quisiera quedarme solamente con uno, que creo que es el principal y el motivo por el cual se suscitan muchas situaciones, que es el tema de la autonomía. Sobre todo la autonomía en el sentido del pensamiento. Es decir, cuando se es niño, se va a recibir de una manera, vamos a decir, relativamente pasiva, lo que mis cuidadores me dicen. Esto está mal, entonces esto está mal. Esto está bien, bueno, esto está bien. Pero cuando uno pasa ya a la adolescencia, puede ser que el papá me diga esto está mal y yo pienso esto está bien. Es el juicio ya. Así es, entonces la manera como la persona piensa ya empieza a ser independiente, a diferenciarse de lo que está pensando las personas que ocupan el lugar de autoridad. Entonces yo diría que principalmente, yo no digo que es lo único,
pero para los temas que seguramente vamos a conversar, yo diría que es eso. Es decir, que en la adolescencia ya la persona empieza a tener su opinión propia, que puede o no coincidir con lo que dicen sus cuidadores, papá, mamá o los profesores, va a empezar a tener una opinión propia. Yo diría que yo quisiera quedarme con eso. Hay con la muchísimas cosas autonomía, más. ¿no? Ajá. Sí, esto nos lleva a la situación, porque para describir la autonomía tendríamos que pensar, bueno, yo tengo una percepción de los padres, ¿no? O de la figura de autoridad, como usted lo refiere, ¿no? Entonces, ¿qué papel juega esta percepción que tenemos, ¿no? Cuando esta percepción se convierte en una buena interpretación de las cosas o cuando se rompe ello. Yo quisiera evitar las palabras como buena o mala, ¿no? De las interpretaciones, sino el hecho de que cada persona va a tener su propia interpretación. Entonces yo creo que ese es el tema en el que tenemos que ir los papás de niños, que estos niños empiezan a crecer ya a la adolescencia, es el hecho de que a veces tenemos la idea que va a ser bueno en la medida que piense como yo pienso y va a ser malo en la medida que piense diferente a mí. Y eso es algo que tenemos que ir rompiendo, ¿no? Entonces, cuando ya yo empiezo a ponerme como que mi criterio es la verdad y todo lo que se ajuste a lo mío estará bien y todo lo que se aleje, eso es algo que el adulto, el papá o la mamá, necesita cambiar, ¿no? Porque si no se van a dar situaciones muy complicadas si seguimos con ese pensamiento. Y cuán difícil es eso, ¿no? Y es Porque, dificilísimo para todos. claro, incluyendo que el padre dice, yo soy el papá y yo como tu papá sé lo que se hace, Ajá. ¿no? De repente hay etapas en donde todavía la guía del adulto es importante porque está madurando, ¿no? la persona, pero cuando llega justamente a esta etapa de la adolescencia, en donde tiene que tomar decisiones, ¿no? Qué importante es el rol que tienen los padres para que estas decisiones puedan ser favorables, ¿no? Y no exista esta ruptura en el vínculo de su comunicación. Sí, justamente tú has dicho una palabra clave que es el tema de las decisiones, ¿no? Y yo creo que acá hay un tema que no solamente lo tienen obviamente los papás, creo que lo tenemos todos, pero es el hecho de ver de manera negativa el error y el sufrimiento. Es decir, le damos una connotación negativa, rechazar y evitar a toda costa que mi hijo sufra y que mi hijo se equivoque. Cuando en realidad el sufrimiento y el error, nos guste o no, forma parte natural de esta vida. Y el objetivo no es que mi hijo no sufra o que mi hijo no se equivoque, porque eso es imposible para cualquier humano, todos vamos a sufrir y todos nos vamos a equivocar, sino el hecho de aprender, cómo yo aprendo de este error y cómo yo aprendo de este sufrimiento. Entonces, por eso quería yo quedarme con el tema del pensamiento, porque para yo poder comprender, empatizar con un adolescente, va a ser necesario que yo adulto vaya cambiando mi forma de pensar. Eso es clave. Y tengo que tener la percepción, esa empatía cognitiva como para entender lo que está pasando con la otra persona. Pero acá yo me puedo aprovechar un poco para redondear la idea que quieres señalar, ¿no? ¿Cuál es el límite entonces que tiene la sobreprotección? Qué importante, porque yo, como suelo decir a muchos papás, la sobreprotección es el maltrato del siglo XXI, para mí, ¿no? Entonces, creo yo que está relacionado a lo que te comentaba antes, es decir, la sobreprotección tiene como base el miedo. El miedo es el que hace tomar decisiones al papá, a la mamá, y no el amor. Entonces, en el miedo, yo me pongo en primer lugar. Yo no quiero ver cómo mi hijo sufre, yo no quiero ver cómo se equivoca. Me estoy poniendo yo en el centro. Cuando yo decido por amor, cuando crío por amor, pongo a la otra persona por sobre mí. Y entonces el tema es que esta persona, que es mi hijo, mi hija, aprenda. En posibilidades de crecer. Claro, ¿no? Entonces, ya el tema de la sobreprotección, como decía, me pongo yo en el centro, mis temores, mis miedos, pero no estoy pensando en la otra persona cómo va a aprender de sus errores, cómo va a aprender de los sufrimientos que todos lo tenemos. Yo veo que va por ahí. Entonces, va a ser el tema, ¿qué me va a impulsar a tomar decisiones? ¿Mis miedos
o el bienestar, ¿no? Pisando tierra de la vida real, ¿no? De ese adolescente, esa adolescente que tengo que criar. El rol del padre frente al adolescente. Así es. Pero el padre también tiene un rol de seguir dándoles las herramientas para que pueda empoderarse frente a las nuevas circunstancias. Ajá. ¿Qué sucede cuando de pronto no hay esa oportunidad? Yo creo que es importante cuando se está en la adolescencia, hay esta tendencia de irnos a los extremos. Es decir, criar al adolescente como un niño en el que tú tienes que hacer lo que yo te digo, o el otro extremo que es tratarlo como adulto, es decir, tú ve cómo lo haces, tú ve cómo lo solucionas, arréglalas. Es difícil el ser papá, mamá de un adolescente porque lo más difícil es encontrar el punto medio, ¿no? Entonces, aquí lo importante es el hecho, como sugerencia, que los padres pongan posibilidades, ellos establecer los límites, opciones, y que sea el adolescente quien elija las opciones que el padre o la madre coloca. Por poner un ejemplo, vienen las vacaciones útiles, ¿no? Entonces, tratar como niño, por poner un ejemplo, ¿sabes qué? Tú vas a practicar tenis lunes, miércoles y viernes de 9 a 11. Porque eso me han dicho que es bueno. Y lo vas a hacer, ¿no? Para el niño podría funcionar, sí, porque le estoy dando, pero estamos hablando no de un niño, sino de un adolescente. Entonces, ese camino no va. El tratarlo como un adulto es, revisa tú qué cosa quieres hacer en tus vacaciones. No, entonces lo que yo sugiero, por poner un ejemplo, ¿no? Es yo reviso qué opciones hay, porque obviamente son cosas que yo voy a poder pagar, llevarle, traerle, y le doy opciones. Mira, puedes jugar ahí este horario en tenis, en béisbol, en natación. Entre estas 3 o 4 opciones, elige tú. Yo soy adulto quien pone los límites, las opciones, pero es el adolescente quien va a elegir en base a las opciones que yo le doy. No me voy ni en el extremo del niño, ni me voy en el extremo del adulto. Por poner un ejemplo, y así se puede hacer en diferentes áreas, ¿no? Claro. ¿Y qué pasa cuando de pronto nos encontramos frente a circunstancias en donde en este aprendizaje que se da tanto el padre como el adolescente, Así es, ¿no? En así este es. aprendizaje encontramos que no hay esa oportunidad? El padre también está aprendiendo a ser padre de un adolescente y el hijo, bueno, está asumiendo, ¿no? El rol que le toca en ese momento. Ahí puede ocurrir una serie de estados emocionales, ¿no? Puede aparecer la ansiedad, la frustración, ¿no? ¿Cómo manejar esta situación? Es importante porque sobre todo en esta época, te lo digo por el trabajo que yo tengo, sobre todo lo que noto que predomina es la agresividad. La agresividad, ¿no? Por ambos lados. Yo creo que acá lo importante es, en primer lugar, estamos hablando dirigido a los papás, ¿no es cierto? Y las mamás, el hecho de yo sentirme parte del problema y sentirme parte de la solución. Y lo que se está haciendo, porque creo que todos lo hacen en algún momento, es buscar ayuda, ¿no? Como una especie de intermediario, cuando vemos que no hay solución, ¿no? Y cada uno va a recurrir a diferentes lugares, a diferentes sitios, pero yo creo que es importante el hecho de no irnos a los extremos, volvemos a los extremos. Es decir, yo soy el culpable de esto porque, doctora, yo la verdad no lo crié bien, es más, hasta yo lo quise abortar, yo no me quise casar. Empieza a venir una serie de culpas del pasado, entonces yo soy el culpable de que mi hijo se porte así, ¿no? O otro, ¿no? Su madre tiene la culpa, ¿no? La abuela o él mismo, porque es un irresponsable. Entonces yo creo que el tema aquí no es buscar culpables, porque eso no existe, nadie lo ha hecho esto a propósito, pero sí el hecho de, primero, identificar esto como un problema y ver las responsabilidades que hay. Entonces no vamos a poder cambiar a la otra persona. La única persona que podemos cambiar y con mucho esfuerzo es a uno mismo. Y yo creo que va por ahí el punto. Es decir, ir viendo con ayuda de repente de personas de confianza, que uno se sienta bien, qué es aquello que yo voy a tener que ir cambiando, no porque yo sea el culpable. Y entonces, para que una situación conflictiva cambie, mínimo una persona tiene que cambiar. Eso es importante. Y el error que cometemos los seres humanos es que estamos esperando que esa persona sea el otro.
y no yo. Ujú. Entonces, esa es la invitación en general cuando hay una situación conflictiva, ¿no? Ujú. Que el cambio tiene que empezar por mí, porque es lo único posible, y eso que con mucho esfuerzo. ¿Y cuán relevante se hace que entre esos cambios, entre muchas cosas que se pueden cambiar, pero entre esos cambios, por ejemplo, exista la posibilidad del respeto al espacio privado, del respeto a la otra persona, pues espacio personal? Y esos son los que los adolescentes más reclaman, en donde más se enfrentan, ¿no? Yo creo que ahí parte de un tema del miedo de los papás, porque si yo no lo estoy viendo, ¿qué estará haciendo? ¿Con quién se estará comunicando? ¿No? Y yo nuevamente volvemos al tema de la sobreprotección, que es el tema, el miedo, el que me impulsa a tomar decisiones. Y acá es importante el hecho también de esta tendencia que tenemos a controlarlo todo y a saberlo todo, porque de alguna manera el invadir el espacio personal es para yo controlarlo, para yo saber lo que está sucediendo, y es también un cambio en nuestra mentalidad, el hecho que obviamente ni tú, ni yo, ni nadie podemos controlarlo todo, ni saberlo todo, y es algo que vamos a tener que ir aceptando, así cueste mucho, que no tenemos esa totalidad del control, y es un aprendizaje también para papá y mamá. Y a ello muchas veces se suma la justificación, ¿no? De que no, pero no sabe, o tiene alguna situación, o es distraído, o siempre ha necesitado. Minimiza al adolescente, ¿no? Lo invalida al adolescente para justificar esta posibilidad de atención, ¿no? Y no darle la autonomía, ¿no? Yo noto, repito, el tema del miedo. O sea, yo sé que los papás y las mamás lo hacen con buena intención, de corazón, para verlo mejor, porque hay un tema de miedo de que no se vaya a meter en problemas, no le vaya a pasar lo mismo que a mí, tiene que ser mejor que yo, que no cometa los mismos errores que nosotros, ¿no? Y entonces nuevamente volvemos a ver el tema del error como algo negativo y de lo que hay que evitar a toda costa que se equivoque. Y el tema es que el objetivo no debe ser que ese adolescente no se equivoque, sino que ese adolescente aprenda. La única manera que tenemos de aprender es equivocándonos. Y eso es algo que poquito a poco tenemos que ir ayudando a papá y mamá a que vayan perdiendo ese miedo a la equivocación, ¿no? Porque, repito, el objetivo es que aprenda, no que no se equivoque. Para de pronto el público que lo entienda Ajá. de manera más sencilla, cuando nosotros estamos hablando del miedo, estamos hablando de esa idea, qué es lo que podría pasar a futuro, mejor lo protejo, ¿no? ¿Qué es lo que de pronto le podría ocurrir? O sea, yo lo quiero proteger porque de repente es en los lugares donde va, es muy peligroso, ¿no? Y esa transformación que sugiere de que transformar el miedo a la posibilidad de aprender, ¿no? Por ejemplo, en el tema de la pareja, Ujú. es muy frecuente que los papás se dan cuenta, por ejemplo, que un chico, doctora, es un vago, no hace las tareas, no estudia, no le hace caso a sus papás, pero mi hija se ha enamorado de ese chico, ¿no? Entonces los papás, pero si se junta con él le va a pasar esto, la va a engañar, la va a hacer sufrir, y la chica quiere estar con ese chico, ¿no? Entonces, ¿cuál es ahí la motivación de los papás? Evitarle esa mala experiencia, porque saben que esa historia va a terminar mal, ¿no? Quieren evitar eso. Ahora, el punto es, obviamente, siempre hay límites, pero hay cosas que también son inevitables. Inevitables porque la persona no va a estar todo el tiempo con esa persona, con la hija, con el hijo, ¿no? Y quieras o no, la manera que tenemos de aprender es equivocándonos. Por experiencia propia, no porque dicen, no, doctora, yo le cuento mis errores de la juventud. No aprendemos, la mayoría de los seres humanos no aprendemos porque nos contaron, es porque lo vivimos. Claro. Y eso es algo que cuesta aceptar, pero somos así. Y si basándonos en eso comenzamos a pensar, y entonces, ¿cuáles serían las estrategias? ¿Cuáles serían las consignas que se tiene que hacer, ¿no? Al final, el rol del padre, ¿cómo debe ser para tener una situación de menos riesgo, menos posibilidades de estas situaciones? Qué importante. Primero es evitar la crítica, Ujú. porque cuando uno critica al adolescente,
el adolescente lo ve de esa manera, pero el papá dice, no, yo le estoy aconsejando. Lo que para el papá es consejo o la mamá, para el adolescente es la crítica y la conclusión es no me quiere. Entonces, generalmente busca personas del mismo sexo, del sexo opuesto, amistades o parejas, que no le critiquen. Y eso ya es bastante, porque en la casa todo el tiempo es que se le está viendo la parte negativa, el defecto, ¿no? Lo que hizo mal. Si trae una calificación 17 buenas, 3 malas, se fijan en las 3 malas, no en las 17 buenas. Entonces yo lo que veo es eso, es decir, el evitar la crítica, ¿no? El decirle siempre lo negativo, sino todo lo contrario. El hecho de vamos ganando autoridad cuanto menos critiquemos. Esa es la situación, ¿no? Y estamos No es al revés. Claro, y estamos hablando de ganar autoridad en el sentido de que vamos teniendo la oportunidad que nos escuchen, ¿no? Claro, porque tenemos una connotación negativa de lo que es autoridad. Lo confundimos con autoritarismo, con dictadura, y la autoridad no solamente es buena, sino que es necesaria. Si no, esta vida sería un caos. Claro. Entonces, la autoridad es necesaria, pero para ganar autoridad en el adolescente, estamos hablando, quien gana autoridad es quien no le critica. A ese el adolescente le escucha y toma en consideración lo que le dice y le hace caso muchas veces. Por eso la afiliación con sus pares Así fácilmente, ¿no? Así es. Porque presenta. Si tuviera la oportunidad de decirle a los padres, ¿no? Que de pronto están justamente escuchándonos y están teniendo adolescentes que se han vuelto rebeldes, que no quieren escucharlos, que les dicen tú pues no sabes, no me conoces, etc. En principio, ¿cuáles serían los consejos que les daría, ¿no? Además de, me imagino, ver que también existe la posibilidad de consulta, ¿no? Pero, ¿cuáles serían los dos principales consejos? 2 consejos principales. Justo te iba a decir 2. Ya, ok. 2 verbos, A ver. preguntar y escuchar. Ok. Preguntar en el sentido que no estar ya asumiendo juicios de lo que la persona hace, ¿no? No es decirle, tú no vas a salir con este chico. Es, ¿por qué te gusta salir con este chico? ¿Qué te agrada de este chico? Vean. Yo puedo decir el mismo mensaje, pero el tema es cómo se lo presento. Entonces, no a manera de órdenes, sino a manera de pregunta, ¿no? O a manera de crítica. Tú nunca sales de tu habitación. Pregunta, ¿por qué nunca sales de tu habitación? A manera de pregunta. Queda como lema, ¿no? Y lo otro, y lo segundo es escuchar. Escuchar en silencio. La respuesta que nos vaya a decir, no hacer ningún comentario. No salgo porque ustedes me aburren, no salgo porque no sirvo para nada, no hacer ningún comentario. A menos que nos pregunten, ¿qué opinas de lo que he dicho? Ahí recién doy mi opinión. Si no me la preguntan, no la doy. Con el adolescente no decimos opiniones. Va a traer todo lo contrario. Entonces, preguntar y escuchar en silencio. Entonces nos quedamos con escuchar y preguntar antes de comentar. No, ni siquiera comentemos. Simplemente más perdemos que ganamos, porque al adolescente lo que menos le gusta hacer es escuchar a los adultos. Lo que le gusta es que los adultos le escuchen. Entonces tenemos que ir empezando a sintonizar con ellos. Y cuán difícil cambiar las ideas, ¿no? Cuán difícil cambiar. Cuando ya hay esa costumbre, ahí recién, y ya gano su confianza, ahí recién podré decir mi opinión como adulto. Mientras tanto es tierra minada. Mejor no decir ningún comentario hasta que esa dinámica se haya establecido. Sí, está bien. Ese es el punto, ¿no? Hasta que esta dinámica de vínculo se pueda dar. Y con el vínculo dado podemos crecer. Así es. ¿No es así? Doctora Anticona, muchísimas gracias. Sé que estos consejos para los padres van a ser síntomas de alerta, ¿no? Y yo creo que podría ser una motivación para que ellos empiecen a hacer esta conexión con sus hijos. No es nada fácil, pero no es imposible. Exacto. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes también.
Les voy a brindar un dato importante. ¿Sabían que nosotros somos los espejos que los adolescentes pueden asumir para aprender sus conductas? Si los padres reaccionan con cólera, con ira o gritan para resolver sus problemas, ellos pueden aprender que esta es la forma en la cual se resuelven los problemas. Pero cuando los padres comienzan a comunicarse, comienzan a escuchar y tratar de disminuir esta situación conflictiva, ellos aprenden que hay una estrategia para poder comunicarnos. Es importante tener en cuenta que la forma como nosotros le brindamos, cómo le enseñamos a conducir, es la forma como ellos van a aprender a comunicarse. Por eso es muy, pero muy importante que nosotros hagamos un ejemplo, un espejo para que tengamos una comunicación adecuada con los adolescentes. La comunicación no se obliga, se enseña. En esta ronda de preguntas tengo algunas muy valiosas. Tengo la pregunta de Marixa, 47 años. Dice, mi hija tiene 15 años y no me cuenta nada. ¿Debo insistir o darle espacio? Es importante tener en cuenta que si la persona no tiene esa posibilidad o no expresa sus emociones, sus sentimientos, algo pasa. Insistir es el camino que nos lleva más bien al alejamiento frente a la posibilidad de expresar sus emociones. Creo que hemos visto que debemos darle la oportunidad que desarrolle esta habilidad de poder expresar lo que siente. Espero que lo puedas hacer, Marixa. Una siguiente pregunta es la de Jorge, que nos escribe desde Arequipa y nos dice, siento que si no reviso el celular de mi hijo, no me entero de nada. ¿Está mal hacerlo? En primer lugar, hay que tener en cuenta aquí dos condiciones. La primera es que estamos frente a una situación donde nos sentimos que no sabemos del hijo. Y en segundo lugar, hay que tener en cuenta qué es el rol que nosotros estamos asumiendo cuando consideramos la necesidad de invadir la privacidad de ello. Por ello, debemos nosotros considerar la posibilidad nuevamente de desarrollar estas habilidades para expresar la comunicación, un ambiente que permita facilitar las ideas, las emociones y que permita la comunicación, sería oportuno desarrollarlo. Una siguiente pregunta es la de Sandra, quien desde el Cusco nos dice, ¿cómo acompañar a mis hijos adolescentes sin perder la autoridad? En realidad esto es todo un arte, Sandra. Acompañar a los hijos en esta etapa es un aprendizaje y como lo hemos estado viendo en el programa, se trata de progresivamente adquirir esta oportunidad de comunicación, pero también dar herramientas para que al mismo tiempo ellos puedan expresar sus emociones. Recuerden que todas las semanas estamos pendientes de sus dudas, sus inquietudes y síganos escribiendo que gustosamente responderemos sus preguntas. Hoy en nuestro programa nos hemos dado cuenta la importancia que tiene no invadir la privacidad del adolescente porque lo que hace en lugar de ser empático con ellos es alejarnos de ellos, ¿no? Es importante respetar y dar ese espacio necesario para nuestra comunicación. Muchísimas gracias por el programa y continúen viendo todas las semanas por Cayetano.plus y escucharnos por Spotify.